Buenas noches. Este es mi entorno. Ya. Buenas noches, profesor. Soy Alexandra Chambilla y ahora voy a sustentar mi monografía acerca de los fundamentos filosóficos y psicológicos de la psicoterapia. La psicoterapia se ha convertido en una herramienta muy importante a la hora de trabajar con o tratar temas de salud. Bueno, específicamente la salud mental, ¿no? Porque va a tratar de aliviar a la persona en cuanto al sufrimiento que pueda estar teniendo, los malestares que le puedan estar impidiendo relacionarse correctamente con las personas y pues desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Entonces lo que va a buscar es su bienestar y mejorar las conexiones que pueda tener. Y eso lo va a hacer apoyado en una base, ¿cómo decir? Va a apoyarse en la psicología porque la psicología le va a proporcionar todo el fundamento teórico que le permita, digamos, al psicólogo o al psicoterapeuta decir esta técnica va a resultar eficaz con determinado paciente, ¿no? O esta técnica resulta adecuada y se va a realizar teniendo en cuenta este tiempo, teniendo en cuenta esas condiciones, etcétera, ¿no? Es como que le brinda eso que ya ha sido investigado por diferentes autores. Y pues precisamente de eso es lo que va a tratar este trabajo, que trató este trabajo, de analizar todos estos enfoques que han tenido diferentes autores, desde la filosofía, porque la filosofía tiene una fuerte influencia, por no decir que la filosofía pues le da a la psicología toda la base, todo el eh, eh, como la, pues en realidad la psicología tiene raíces en en la filosofía, y si es que se ha separado de ella ha sido más porque la psicología encontró el método científico, un método científico de cómo lograr que estas ideas que resultaban bastante interesantes acerca de cómo funcionábamos o cómo era la naturaleza del hombre, pues puedan ser explicadas de un modo más válido, un modo más certero, algo que nos brinde certeza de que es ciencia, esto es cierto, ¿no? Entonces, pero es imposible separar completamente la filosofía y la psicología. O sea, no es como que ya nos olvidamos de la filosofía, porque incluso muchos autores, muchos psicólogos que pretenden que sea así, de todas maneras están influenciados por la filosofía, y eso es algo que nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? Vamos a comenzar entonces hablando de esta primera introducción histórica o filosófica de lo que es la psicoterapia. Vamos a comenzar hablando del naturalismo. El naturalismo negaba la existencia de un poder divino que diera razón o diera explicación de por qué las cosas se dan como se dan, de por qué tal persona reaccione de tal manera, ¿no? No aceptaban la existencia de Dios. Bueno, es importante aclarar que hay un naturalismo dogmático, que es el que acabo de mencionar, y también está el naturalismo metódico. Este naturalismo metódico tiene más una actitud científica, en un sentido de, de que no buscan negar a cabalidad que la existencia de Dios, sino que prefieren ignorarla en una época en la que pues estábamos bastante bombardeados de contenido espiritual acerca de las creencias de Dios, dogmatismos. Entonces no busca como negarlo, sino simplemente ignorarlo y trabajar como si es que no existiera, pero sin negarlo. Es como vamos a trabajar y a buscar por qué el hombre reacciona de este modo, o por qué padece esta enfermedad, eh, sin considerar la posibilidad divina, pero sin negarla. Y esto también pues es importante a la hora de evaluar nuestro papel como psicólogos, porque incluso las creencias que puedan tener nuestros pacientes acerca de Dios o cómo piensen de Dios puede servirnos como una variable a estudiar dentro de la psicoterapia. Bueno, de, de nuestro abordaje clínico a la persona, ¿no? Entonces eso también es una buena forma de analizar lo que podamos tener frente a nosotros.
tal vez no cerrarnos a algo que no es nuestro campo, sino pues respetarlo y considerarlo como algo a estudiar. Después del naturalismo sigue el estoicismo y tiene diferentes representantes, Séneca, Epicteto, pero vamos a centrarnos en algo que sostenía Epicteto, que es muy interesante, que nos dice que las personas tienden a sentirse agobiadas más por lo que opinen o por las visiones que tengan de algo que por el mismo hecho, ¿no? Y él va a decir que entonces para poder aliviar de este agobio a las personas es importante que cambien el modo de ver la situación que les está pasando. Y esto claramente nos trae ideas acerca del cognitivismo, ¿no? Incluso de esto de, bueno, ya luego introducimos ese término de cómo interpretamos nuestro mundo va a generarnos una emoción, va a hacernos sentir de determinado modo y cómo pensemos y pues va a depender de cómo cambiamos esta perspectiva para poder nosotros sentirnos mejor. Después de esto seguiría el dualismo. En el dualismo, pues tenemos que mencionar a Sócrates, a Aristóteles, digo, a Platón, a Aristóteles, y pues Platón, por ejemplo, lo que era el mundo de las ideas, ya separaba el dualismo mente-cuerpo. Sin embargo, es Descartes quien lo va a hacer de un modo más científico. Descartes nos llega a hablar incluso de la glándula pineal, como ese punto de conexión entre la mente y el cuerpo, y también nos habla de que la mente ejerce dominio sobre el cuerpo, ¿no? La mente es quien va a poder dirigir al cuerpo. Después de esto seguiría lo que es el positivismo. El positivismo ya está bastante relacionado con lo que es la psicoterapia conductual, de analizar lo que es observable, pero sobre todo nos va a plantear lo que es el método científico, ¿no? Nosotros observamos, hipotetizamos, contrastamos y llegamos a una conclusión, que es lo que también hacemos a la hora de diagnosticar, ¿no? Nosotros observamos la problemática del paciente y con observar me refiero a emplear, digamos, eh, bueno, toda una técnica de observación clínica pues va a permitirnos abordar todos los sentidos en poder analizar esto, ¿no? Un registro nos va a permitir hacer mentalmente un registro de todo lo que, los datos que vayamos viendo como claves para la hora del diagnóstico, ¿no? Y eso nos va a permitir encontrar el mejor tratamiento para el paciente. Después de eso seguiría el darwinismo. El darwinismo también nos brinda información muy importante porque, bueno, Darwin hablaba de la evolución de las especies y tratando de darle énfasis a lo que era la interacción de estas especies y cómo esto logra traernos a lo que ahora somos nosotros, por ejemplo, como especie humana. Eh, pero de aquí vamos a rescatar lo siguiente, que él decía que toda esta interacción, todo este proceso evolutivo tiene o nos heredó, tiene herencia en nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentirnos. Y eso está muy relacionado con las ideas que tenía Carl Jung acerca, por ejemplo, del inconsciente colectivo, ¿no? Muchas ideas del psicoanálisis. Después de esto seguiría también eh, el relativismo ético. Y el relativismo ético nos va a decir que no hay que una forma, no hay una sola manera de buscar lo que sería moralmente correcto. O sea, un valor absoluto que universal que para todos tenga que ser así, sino que va a ser diferente considerando cada sociedad, ¿no? Cada cultura. Y esto nos da luz a lo que ahora sabemos, ¿no? De que a la hora de definir lo que es normal, no podemos tratar de, de señalar que si es que un comportamiento nos parece normal, el mismo comportamiento sea normal en otro contexto, en otra sociedad, en un lugar donde las costumbres sean diferentes, ¿no? Entonces, en eso también se basa. Después de eso ya vamos a hablar acerca de las diferentes corrientes psicológicas o los fundamentos que vamos a encontrar psicológicos. Aquí es importante señalar una diferencia entre supuestos y principios. Los supuestos no van a tener una base así científica que nos brinden como certeza de que es así. En cambio los principios sí. Y pues decimos básicos porque en base a eso se centra toda la teoría de los diferentes autores. Primero tendríamos lo que sería el estructuralismo, liderado por
Wilhelm Wundt, que nos hablaba de descomponer la mente. Uno de sus supuestos básicos, por ejemplo, era que nuestra conciencia inmediata, es decir, es como un proceso, ¿no? Y que se descompone, por ejemplo, en imágenes, en emociones. Entonces él trataba de decir que podemos evaluar cada parte, o sea, de lo complejo, separarlo por parte y analizarlo así para estudiar las partes de lo que sería nuestra conciencia. El funcionalismo, por otro lado, no trata de analizarlo por partes, sino en cuanto a una función. Y esa función o utilidad la relaciona con lo que sería la adaptación y la supervivencia. Entonces, la conducta del hombre es otro supuesto básico del funcionalismo, es intencionada y busca la adaptabilidad. Responde a los problemas que puedan surgir y trata de hacer frente a ellos para poder adaptarse, ¿no? Luego de esto seguiría lo que es el psicoanálisis, que ya bastante conocido, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, tiene también supuestos básicos. Uno de sus supuestos es que la conducta está regida por lo que nosotros albergamos en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces esta conducta se expresa de una manera simbólica. Bueno, este inconsciente, todo lo que está en el inconsciente se va a expresar de una manera simbólica. Eh, También nos habla de que la fuerte influencia que puede tener los acontecimientos que vivimos en la infancia y va a influir o va incluso determinar lo que nos pase en la adultez o cómo nos sintamos en la adultez. Si es que algo no se ha resuelto, pues va a tener repercusiones. También habla de la resistencia que pueda tener la persona al cambio, la transferencia, la contratransferencia que pueda tener un psicoterapeuta a la hora de tratar con su paciente. Y pues va a tratar de hacer consciente lo inconsciente para resolverlos y poder sentirnos mejor. Sin embargo, lamentablemente el psicoanálisis no brinda una visión positiva acerca de la mejoría de los pacientes, ¿no? Luego estaría lo que es el cognitivismo, que ya hemos dado pinceladas acerca de esto. Bueno, según digamos la TREC o la teoría cognitiva racional cognitiva de Beck, eh, pues va a tratar de disolver aquellas ideas irracionales que podamos tenerlas y cambiarlas por ideas más saludables que nos permitan sentirnos mejor, porque pues el cómo pensemos va a influenciar en cómo nos sintamos. Luego estaría el conductismo, que nos va a hablar acerca del aprendizaje. Es uno de los principios básicos que tienen, ¿no? Que la conducta es aprendida y así como se aprende algo, se puede aprender diferentes cosas o se puede modificar esta conducta a través con diferentes pues reforzadores, etcétera, ¿no? Bueno, ahí va a entrar lo que sería el conductismo clásico, el conductismo operante. Eh, Luego estaría el cognitivo conductual, que justamente habla implica lo que sería ya la acción, no solamente el hecho de que la conducta puede ser medible y controlable, sino que también la persona puede auto analizarse, tiene autodeterminación y eso le permite también tomar decisiones, elecciones que le digan yo quiero mejorar a partir de ahora. Entonces por eso es que los psicoterapeutas cognitivo-conductuales van a tratar de dirigir a la persona para que ella ejerza un cambio en su conducta, ¿no? Después seguiría el humanismo. El humanismo es la única corriente psicológica que tiene tanto supuestos como principios, ¿no? Dentro de los principios es que el hombre es único e irrepetible, ¿no? El hombre es único e irrepetible, el hombre puede darse cuenta de lo que le está pasando, puede decidir mejorar, el hombre tiene poder de decisión sobre sus acciones y dentro de los supuestos pues sería que el hombre busca la autotrascendencia, el hombre busca la autorrealización y pues que su conducta está orientada realmente a eso. Entonces el humanismo nos va cada corriente tiene diferentes enfoques, entonces tienen los mismos supuestos, se rigen en los mismos supuestos, pero en diferentes maneras o diferentes tal vez incluso términos, formas de verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a centrarse en la persona, de tratar de buscar la aceptación, o van a centrarse en lo que la persona desea lograr, como digamos su sentido de vida, que lo que le va a orientar
y que sus acciones van a estar dirigidas a eso. Entonces una vez que lo encuentras va a poder hallarse a sí mismo y lograr lo que sería su superación. Y bueno, eso sería mi trabajo y pues muchas gracias.